He creído deber empezar por este capítulo porque se trata del sujeto de la legislación y creo que importa conocerle antes de entrar en la ley que se ha de aplicar. Cuando en 1886 contrato la construcción de los diques de San Roque y Malpaso y demás obras de riego de Córdoba, las ventajas del obrero criollo se me impusieron. Y desde entonces vengo estudiándolo y comparándolo en las diversas provincias, del punto de vista de su aptitud para el trabajo. Lo evidente de esa bondad y excelencia me han hecho formular en todas mis publicaciones sobre cuestiones obreras y en las conferencias públicas que he dado sobre la materia. Ahora, más seguro, después de las numerosas observaciones que acabo de hacer en todas las provincias, después que la totalidad de los patrones a quienes he consultado me lo han confirmado, afirmo con toda convicción. Uno de los errores más trascendentales en que han incurrido los hombres de gobierno de la República Argentina ha sido preocuparse exclusivamente de atraer el capital extranjero, rodearlo de toda especie de franquicias, privilegios y garantías, y de traer inmigración ultramarina, sin fijarse sino en el número y no en la calidad, su raza, su aptitud y adaptación, menospreciando al capital criollo y descuidando al trabajador nativo, que es insuperable en el medio. Este error no solo ha perjudicado al país, sino al extranjero mismo. El capitalista extranjero no ha mirado al país sino como un campo de explotación pasajera y usuraria. Ha entregado las gestiones a personas que no miran sino el alto dividendo como medio de asegurar sus puestos, sin reparar en los procedimientos, cayendo no pocas veces en hacerlo redundar en provecho propio. Y al fin y al cabo, el que extrema para otros cae en la cuenta de que algo debe quedar para él y obtiene así dividendos que pudieran duplicarse con administraciones más racionales. Nada han hecho para mejorar al país, ni siquiera sus propias industrias. Todos ven que el país progresa, pero a pocos les ocurre preguntar qué es lo que debieran haber progresado. Y si esas administraciones no hubieran estrujado a sus propios obreros, no hubieran estrujado a la producción, a la que hacen cuanto pueden para no dejarle sino la indispensable para que no muera, ¿qué es lo que esos capitales habrían ganado si hubieran hecho sus gerentes algo siquiera para el propio beneficio de la empresa, sometiéndose a la ley y llenando los objetos de la concesión honradamente? Todos se han preocupado de preparar el terreno para recibir al inmigrante extranjero. Nadie se ha preocupado de la colonia criolla, de la industria criolla, ni de ver que aquí se tenían elementos incomparables, y solo después de observar que los patrones extranjeros preferían al obrero criollo, que los extranjeros más similares y fuertes no eran capaces de cortar 3 tareas de cada uno en Tucumán, de arrancar 1 metro de mineral alfamatina, de estivar un buque en Colastiné, de horquillar en las trilladoras en la región del trigo, y de que si el extranjero siembra esas regiones portentosas de cereales, es después de haber fracasado 2 y 3 veces, cuando el labrador cordobés y santiagueño se han colocado a su lado y le han enseñado a trazar el surco. Solo ahora nos apercibimos de que él es capaz, con su enorme potencialidad, de explotar ese suelo. El resultado de este error es, por un lado, que el capital del país, supeditado por el extranjero, se ha retraído de las empresas industriales, escarmentado cuanto se ha metido en ellas, que se ve acusado de falta de patriotismo y de usurero, sin mirar que una usura mucho mayor impone el de afuera, y el de adentro se invierte en terrenos, acumulando inmensas zonas o mestizando por millones de cabezas de ganados, porque en esto encuentra seguridad y recompensa. De otro lado, el obrero criollo menospreciado, tildado de incapaz, se ve como un paria en su tierra, trabajando más, haciendo trabajos en los que es irreemplazable y percibiendo un salario como para no morirse, y sufre que en un mismo trabajo se le dé un jornal inferior, porque es criollo, a pesar de su superior inteligencia, de su sobriedad y su adaptación al medio, que le permite desarrollar energías extraordinarias
y demostrar sus resistencias increíbles. Cierto que adolece de defectos y tiene vicios arraigados, pero no es su obra, ni es responsable de ellos. No se tiene en cuenta que durante 80 años se le ha pedido sangre para la guerra de la independencia, sangre para guerras extranjeras, sangre para guerras civiles, y a fe que ha sido pródigo en darla. Y no solo dio su sangre, sino que la quitaron cuanto tenía. La tropillita de vacas, la majadita de cabras, de ovejas, le era arrebatada por la montonera. Y él mismo era llevado para empujar la lanza cuando no era degollado a la menor resistencia. La previsión del porvenir, ¿acaso podía tenerla? Al día siguiente de casarse era llamado a las armas y 3 días después se batía en La Tablada o en Cativo, en San Roque o en Caseros o en Pavón. Hoy llevado por el gobierno regular, mañana por el montonero. Hábitos de ahorro y de acumulación, ¿para qué? A su mismo patrón lo veía poner 2 o 3 veces en el banquillo para sacarle hasta el último peso. No podía él esperar mejores garantías cuando quedaba en el campo o sirviendo a la ciudad, bajo un régimen semejante a la servidumbre, con una disciplina casi militar, recibiendo escasamente lo indispensable para no morirse de hambre. ¿Qué es lo que había de ahorrar? Como no fuera la alegría del vivir. Y ahora mismo el vale maldito de la proveeduría le saca hasta la última gota de su sangre. Hábitos de ahorro, esperanzas para el porvenir, en quien recibe un jornal que lleva consigo el déficit a lo menos de un 20% de las necesidades de la vida, atado por el saldo de la libreta que no se liquida sino con la muerte. Solo él, que ha podido conformarse con tal vida, es digno de admiración y no de desprecio. La inseguridad y la miseria de la vida no puede producir sino el deseo de placer en el momento. El mañana no existe para quien no espera mejorar. La obra de un siglo no se cambia en un día, mucho más cuando uno de los medios más seguros de mantenerlo en este estado de semiservidumbre consiste en fomentar esos mismos vicios, vendiéndole bebidas venenosas a discreción, defraudándolo, indefenso, en la cantidad, en la calidad y en el precio, con codicias sin entrañas. A partir del punto 7 de este capítulo, el informe comienza a detallar las habilidades del criollo y cómo, en poco tiempo y con paciencia, se convierte en un obrero industrial de primer orden. Vialet propone una teoría, una explicación sobre esto, el porqué de esa adaptación tan especial al medio y el porqué de ese criollo tan hábil para el trabajo. Entonces dice: el pueblo norteamericano se formó por la inmigración de pueblos en masa, con mujeres, niños, animales y herramientas. Aquello fue un éxodo. Esos pueblos emigrados no se mezclaron con los indígenas, sino que los alejaron y exterminaron. Y las mezclas se han hecho con razas europeas, en mayor masa con las anglosajonas, que eran y son las más similares, siempre absorbidas sus tendencias por la influencia del medio, conservando todos los rasgos característicos del pueblo originario, sin más influencias que las del clima y del bienestar. Aquí las cosas han pasado de muy diverso modo. Los españoles vinieron sin mujeres, y en toda la época colonial fueron muy pocas las que acompañaron a los conquistadores. Desde el principio tuvieron estos que mezclarse con las mujeres indígenas, y es claro que eligieron las mejores, a lo menos para su desarrollo y belleza física. Casados o solteros, en matrimonio o en concubinato, y más en este que en aquel, produjeron una raza mestiza igual por el elemento mestizante, poco variada en los elementos mestizados en las diversas provincias. El obrero criollo, en su inmensa mayoría, casi podría decirse en su totalidad, moreno, oscuro, de frente elevada y ojos muy vivos, negros, la boca grande y la barba aguda, cuello seco,
más bien largo, ancho de hombros y de talla esbelta. Su estatura, de mediana a arriba, tiene ejemplares muy altos, las articulaciones voluminosas y temperamento nervioso. Posee una alta intelectualidad y es de gran esfuerzo muscular instantáneo. Resiste al trabajo largas horas, aún sin comer, y hace marchas asombrosas bajo un sol abrasador. Con media docena de mates por todo alimento. Es sobrio para la comida, como pocos madrugador. Es jinete innato. El caballo es una especie de apéndice del criollo. Altanero, independiente, de un amor propio extraordinario, valiente hasta la temeridad y ceguera. Sin embargo, se subordina bien en el ejército y en el trabajo, más por la convicción que por la fuerza. Confiado y generoso, el goce del momento presente lo domina y el porvenir no lo inquieta. Es hospitalario como un oriental. Nadie llega a su rancho que no tenga acogida. Cuando no tiene otra cosa que brindar, comparte con el huésped el escaso plato de locro o la última cucharada de mate que le queda. Localista en extremo, tiene el orgullo de la nacionalidad, pero carece de ideales políticos. Jamás ha sido llamado a la vida consistente de la política y se ha cansado de la lucha estéril de comparsa. Todo lo espera de los gobiernos y a ellos atribuye todos los males y privaciones que sufre. Cree en las promesas de los programas políticos y como estos no se cumplen inmediatamente, o mejor, él no siente la mejora inmediata prometida, cae en la decepción. Y al elegido de ayer lo llena de improperios hoy. Entusiasta y poco perseverante, no profesa principios, lo que quiere es mejorar el malestar presente, sea por un medio o por el contrario. No razona, sigue al caudillo o patrón, obligado por la dependencia de la vida, de ahí que varía fácilmente de partido. La siesta forzada por los ardores del clima, la exuberancia de la luz y de la vegetación le dan instintos de artista y ensueños orientales. Se han juntado dos factores iguales, el morisco español y el brujo creyente indio. De ahí que ama el lujo, el aparato y la diversión. Y tiene una tendencia a la ostentación del yo, como ningún otro pueblo. No se le dice en vano que otro es más guapo que él, ni para el trabajo ni en valor personal. Siempre intenta, a lo menos con un esfuerzo extraordinario, que nadie lo supere. Esa ostentación del yo le hace generoso y hasta pródigo. Detesta al avaro y se burla de las infelicidades del rico. La mujer es soberana del hogar, aún en el más pobre. El gaucho nunca dice mi mujer, sino mi señora, y realmente lo merece, porque no hay ser más abnegado que la mujer argentina. Amante sin medida, madre fecunda como el suelo que habita. Sus aspiraciones no tienen límite para su marido y sus hijos, que siempre tienen razón con relación a los extraños, aunque en el seno del hogar, en el mismo asunto, se la niegan. Más que en el hombre, tiene una facultad de adaptación realmente extraordinaria. Nada encuentra extraño al ascender en la escala social, e imita con perfecta naturalidad los modales, el vestir y el buen parecer. Aún las no casadas, no hay sacrificio que escatimen para su amado, y por esto mismo se abusa de ellas sin medida. No ve defectos en el ser querido, y si los ve, se los tolera. No son pocas las que cargan con el sostén de la familia, con todas las rudezas de la lucha por la vida. De aquí que acepte resignada que se pague su trabajo de manera que sobrepasa la explotación, y con tal de satisfacer las necesidades de los que ama, prescinde de las suyas, hasta la desnudez y el hambre. Tejedora hábil, costurera y modista minuciosa y de buen gusto. No hay oficio femenino que no aprenda bien, y en poco tiempo ha invadido los talleres y fábricas con paso firme, desempeñando con precisión y delicadeza muchos oficios que el hombre desempeña de mala gana y con grosería. Va ganando el comercio, sobre todo en la campaña, ayudando al marido
y a los padres, y no son pocos los puestos que ocupa en la enseñanza, después de brillantes estudios en las escuelas normales. Difícilmente pueda encontrarse un pueblo que tenga más desarrollado el instinto de la propiedad que el pueblo argentino en el interior. El rancho propio le es tan necesario como la ropa que viste. Él vio y ve actualmente que aun cuando todos los comuneros tienen un derecho igual a ocupar los terrenos y que la posesión no tiene más base fija que el cultivo, los más astutos se apoderan de lo mejor y al débil no le dejan más que los eriales y tiene que hacer su rancho a la sombra de un algarrobo, teniendo que subir el agua del arroyo con el cántaro a la cabeza, y eso desde el lugar variable en que corre, para repetirse el río entre unos cuantos. El conventillo le causa horror y más prefiere dormir al aire libre, bajo de un tala, que en la pieza estrecha, sin luz ni aire de la ciudad. Necesita un pedazo de tierra para atar su caballo y algo más para poner un árbol que le dé sombra. Entiende que un reparto de terrenos de los ricos le conviene, no para gozarlo en común, sino para tener el suyo o agrandarlo. Como entiendo bien y quiere la mejora de los jornales, la jornada corta, el jornal mínimo, el impuesto gradual y todo lo que es mejora de su condición. Vialet-Macé utiliza un método para tomar datos sobre el estado físico de los obreros y de esta manera poder tener conocimientos aproximados sobre la salud y la alimentación que reciben en cada lugar de trabajo. Por lo que hace a sus fuerzas físicas, hace tiempo que me vengo ocupando de un estudio comparativo que no puedo hacer sino de un modo elemental, pero que creo eficaz. Después de muchas otras tentativas, he adoptado los dinamómetros Collins para parecerme los más sencillos y mejor graduados. Hago hacer la presión a pulso con la mano derecha y a los zurdos con la izquierda. Después, e inmediatamente, paso el dinamómetro de compresión y lo hago actuar apoyándolo sobre el esternón, los manubrios tomados a puño cerrado, los antebrazos horizontales, comprimiendo así hasta obtener la compresión máxima. Paso inmediatamente el dinamómetro de tracción, desprovisto de cadena, con los manubrios articulados directamente por los ganchos. El sujeto avanza en flexión la pierna que le es más cómoda, toma uno de los manubrios apoyado sobre la mano, sobre la rejilla, y con la otra tira como si fuera a sacar un corcho de botella y produce así la tracción máxima.